Esta es su historia. La meseta de Huanchaca es un parque nacional prácticamente virgen, ubicado en la frontera de Bolivia con Brasil, a unos 600 kilómetros al nordeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entre julio y agosto de 1986, durante el desarrollo de la Operación Hornos Calientes, el coronel Ariel Coca informa a las autoridades bolivianas y estadounidenses que existen vuelos sospechosos en Huanchaca y que estos podrían estar ligados con actividades de narcotráfico. El 3 de agosto, Coca realiza un sobrevuelo por la zona, acompañado de los agentes de la DEA y la CIA, Jimmy Bradley y Jesús Gutiérrez. Durante el vuelo realizan el avistamiento del laboratorio, toman fotografías y registran las coordenadas, pero no descienden. Pese a estas evidencias incontrastables, ni las autoridades bolivianas, ni la DEA, ni los militares ocupantes de la Operación Hornos Calientes hacen nada por desmantelar la fábrica. Será Noel Kempf quien involuntariamente volverá pública su existencia. Luego del asesinato del naturalista se producen nuevas irregularidades. La DEA es la primera en llegar al lugar 3 días después de los hechos, tiempo suficiente como para que los narcotraficantes retiren las evidencias más comprometedoras. La relación entre Huanchaca y Estados Unidos surge inmediatamente. Washington intenta borrar las pruebas y ordena la destrucción de la fábrica. A último momento, la directiva no es aceptada por sus pares bolivianos. Yo lo sé porque a mí me habían contratado para que filmara esta explosión. Yo estaba en el avión de la embajada norteamericana y resulta que se nos ordena suspender todo porque no va a haber voladura. Y cuando preguntábamos por qué, teníamos 3 cámaras en ese avión para filmar la voladura, ¿no es cierto? No, Páez Tensoro no ha querido filmar. Pocos días más tarde aterriza en la pista clandestina la comisión investigadora integrada por diputados bolivianos. Lo primero que encuentran es a 2 agentes de la DEA. Los diputados denuncian que las autoridades no han hecho nada por aclarar lo sucedido, que en Huanchaca existen abundantes materiales que podrían servir para el esclarecimiento de los delitos y que corren el riesgo de perderse y deteriorarse. Concluyen que Estados Unidos oculta información y que Washington conoce quiénes están detrás del laboratorio. Washington se niega a aceptar que sus agentes de inteligencia Bradley y Gutiérrez testimonien ante la comisión parlamentaria. Los diputados piden la expulsión de los agentes de la DEA y la CIA. En una palabra, puede decirse que Huanchaca tiene todas las posibilidades de haber sido un eslabón de aprovisionamiento de cocaína para quienes, en nombre de la democracia y la libertad, daban lecciones de ética al planeta, mientras por debajo de la mesa llegaban a tratos prácticos para proveer de fondos a sus operaciones encubiertas. Que la continuación de la investigación de Huanchaca serán llevadas adelante estas investigaciones por las comisiones de la Cámara de Diputados. 10 de noviembre de 1986. El diputado Edmundo Salazar, uno de los más comprometidos en la comisión investigadora, es asesinado en la puerta de su casa. Este terrorismo selectivo de autores intelectuales nunca aclarados parece haber sepultado para siempre la posibilidad real de ofrecer al pueblo boliviano y a la comunidad internacional los verdaderos negociados y actores políticos nacionales e internacionales detrás del laboratorio de Huanchaca. Este escándalo no sirvió para frenar la obscena injerencia de Estados Unidos en el país. El 27 de junio de 1988 se produce la masacre de Villa Tunari. Productores cocaleros indignados por el uso de herbicidas para la destrucción de sus plantaciones avanzan sobre el cuartel de Humo Par para liberar a algunos de sus compañeros detenidos. La represión incluye ametrallamientos desde helicópteros protagonizadas por tropas estadounidenses.
acuerdos eran bolivianos, ¿o no? No, gringos, altotes, grandes, así, grandotes, altotes, gringos, eran así, ojos celestes, no eran bolivianos, pero también había bolivianos. En este marco turbio y de alta conflictividad, Washington presiona nuevamente y logra la aprobación de la Ley 1008, que se promulga el 18 de julio de ese año. La 1008 profundiza la criminalización contra los pequeños productores cocaleros y legitima el aumento de la represión en su contra. En ese escenario reaparecerá públicamente el rey de la cocaína. El Departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína y el virrey es el gobierno boliviano. El gobierno responde con la clausura del canal emisor de la entrevista, RTP, y el apresamiento de Suárez. 2 años más tarde, el 19 de marzo de 1990, Roby Suárez, el hijo del rey de la cocaína, convoca una conferencia de prensa en la que afirma que era la DEA quien manejaba la fábrica de Huanchaca. 3 días después fue asesinado por la policía. Que esa fue también parte de toda la estructura que se acopló a esas dinámicas Irán-Contra, ¿no? Entonces que sí ha habido venta de drogas y con esa venta se ha podido financiar una parte de la operación. En Estados Unidos, la utilización del narcotráfico como fuente de financiamiento para operaciones encubiertas llegó a ser investigada por un comité liderado por el joven senador John Kerry una vez que estalló el escándalo Irán-Contras. We've seen significant corroboration of a number of different things in these last days. Las conclusiones del comité carecieron de la profundidad necesaria como para cuestionar más sistémicamente los graves delitos que evidenciaban los testimonios y que cuanto menos involucraban a la CIA y a Oliver North en el tráfico de cocaína. En 1989, Kerry concluyó que estaba claro que los individuos que brindaron asistencia a la Contra estaban involucrados en el tráfico de drogas y que elementos de la Contra recibieron financiamiento y asistencia material del tráfico de drogas. En 1998, una investigación interna del inspector general de la CIA terminó por admitir que durante la década del 80, la Central de Inteligencia mantuvo una alianza con la Contra nicaragüense, que estos estaban involucrados con el narcotráfico, que la CIA lo supo inmediatamente y que hizo un esfuerzo por ocultarlo y por obstruir la justicia. CIA fights drugs. CIA does not encourage drugs. We have no evidence of a conspiracy by the CIA to engage in encouraging drug traffickers in Nicaragua or elsewhere in Latin America. I am a former Los Angeles Police narcotics detective, and I work South Central Los Angeles, and I will tell you, Director Deutsch, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time. Director Deutsch, I will refer you to 3 specific agency operations known as Amadeus, Pegasus, and Watchtower. I have Watchtower documents heavily redacted by the agency. I was personally exposed to CIA operations and recruited by CIA personnel who attempted to recruit me in the late 70s to become involved in protecting agency drug operations in this country. He stumbled and stammered and wrung it. La historia de Huanchaca, la fábrica de cocaína más grande conocida hasta hoy en Bolivia, comienza a contarse el 18 de septiembre de 1975, cuando el dictador Hugo Banzer cede terrenos a un grupo de militares, entre los que figura el coronel Ariel Coca. Un año más tarde, Coca vende parte de esas tierras a un piloto y narcotraficante estadounidense llamado Ronald Lindenberg. El mismo Coca sirve de enlace para la asociación entre Lindenberg y el reconocido narco boliviano José Abraham Baptista.
En una fecha tan temprana como el 6 de septiembre de 1978, la Embajada de Estados Unidos en La Paz remite un cable a Washington basado en información de la DEA, en el que informa sobre un vuelo de un avión Cessna patente CP-1288 que transporta cocaína desde Huanchaca. Se nombra como responsable al narcotraficante José Abraham Baptista. Baptista no es cualquier personaje. Fue jefe de la DIN, la Dirección de Investigación Nacional en Oruro y Cochabamba, durante las dictaduras de Barrientos y Banzer. Conoce de primera mano el mundo militar y en 1978 traba íntima relación con el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, el coronel Luis Arce Gómez. El 30 de junio de 1980, pocos días antes del golpe de García Meza, la DEA remite a su sede central en Arlington, Virginia, un reporte sobre José Abraham Baptista, en el que resalta su fuerte influencia en todas las esferas del poder. En el mencionado reporte desclasificado de 48 páginas, aparece incluso un mapa que resulta una prueba irrefutable sobre el conocimiento de Estados Unidos acerca de Huanchaca. Está documentado que Baptista fue uno de los financistas del golpe de García Meza, por lo que puede afirmarse que el laboratorio de Huanchaca funcionó como una de las fuentes de financiamiento para el golpe de García Meza. He aquí a los famosos generales bolivianos que se comparten el poder en La Paz. Aquí están levemente regordetes por los excesos y por la cincuentena. Durante sus borracheras, estos generales hacen pensar en los Césares de la Roma decadente. Trafican importantes negocios con los jefes de la mafia boliviana, con los Gutiérrez, los Suárez, que controlan en el país todo el tráfico de la cocaína. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos estaban en pleno conocimiento de estos hechos y no hicieron nada por evitarlos. Dentro del Parlamento estadounidense, sí hubo legisladores que denunciaron en detalle la relación del narcotráfico con la dictadura de García Meza. A inicios de los 80, con la llegada de Reagan al poder, el gobierno de Estados Unidos requiere prácticamente la totalidad de la producción de los principales narcotraficantes bolivianos para volcar las ganancias derivadas de la venta de cocaína en el mercado estadounidense a la financiación de las operaciones encubiertas en Centroamérica. Nunca antes en la historia, la denominación de Casa Blanca al Palacio Presidencial en Washington estuvo tan ajustada a la realidad. Está documentado que el mismísimo Oliver North estuvo presente en octubre de 1983 en Santa Cruz de la Sierra para coordinar estas acciones con el Clan Suárez, los militares bolivianos y la DEA, y brindó todos los detalles necesarios para que esas operaciones pudieran burlar el accionar de las fuerzas represivas. El ex agente de la DEA Mike Levine apostó más fuerte y situó a North en la propia fábrica de Huanchaca. Aunque no hay pruebas suficientes para sustentar esa afirmación, la posibilidad no puede descartarse. Incluso una investigación periodística del periódico Hoy ubicó igualmente a North en Huanchaca durante el año 1986. Sus fuentes no pueden confirmarse, pero resultan verosímiles. Investigadores bolivianos y norteamericanos, agentes arrepentidos de la DEA, congresistas estadounidenses, ex consejeros del Senado en el caso Irán-Contras y ex diputados de la Comisión Huanchaca no tienen dudas acerca de la relación entre la CIA, Oliver North, el tráfico de cocaína y el financiamiento de la Contra. And the attractive incentive for me was the one he made that residuals could flow to support the Nicaraguan resistance. El asesinato de Noel Kempf el 5 de septiembre de 1986 en Huanchaca destapa el escándalo. Existen registros documentados que indican que en mayo de ese año la inteligencia boliviana ya conocía acerca de la existencia de la fábrica. En agosto, el coronel Ariel Coca realiza junto al agente de la DEA y la CIA Jesús Gutiérrez un sobrevuelo en el que identifican el laboratorio. La fábrica de cocaína más grande de la historia de Bolivia habría estado manejada por un grupo de narcotraficantes
en el que destacaba Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, sobrino y competidor del rey de la cocaína Roberto Suárez. Techo de Paja tenía relaciones con la CIA desde la época de la dictadura de García Meza. La Comisión Investigadora de Diputados citó a declarar al agente de la CIA y la DEA, Jesús Gutiérrez, pero la embajada se negó a esa petición. Para sembrar más dudas acerca de su complicidad con Huanchaca, la embajada mandó a destruir el laboratorio para borrar las pruebas. Yo lo sé porque a mí me habían contratado para que filmara esta explosión. El 4 de noviembre de 1986, el diputado Edmundo Salazar declara que el agente de la CIA y la DEA, Jesús Gutiérrez, conoce quiénes son los dueños de Huanchaca. Adicionalmente, solicita el procesamiento de 4 ciudadanos bajo la presunción de ser los propietarios de ese laboratorio, entre ellos Jorge Roca Suárez, el protegido de la CIA. El 5 de noviembre, ante la evidencia de que las implicaciones por el caso Huanchaca llegarían demasiado cerca del gobierno y de la Embajada de Estados Unidos, el Congreso cierra la investigación. El exdiputado Roger Cortés confirma que las presiones de la Embajada de Estados Unidos para frenar el trabajo de la comisión fueron determinantes. El 10 de noviembre, 6 días después de haber denunciado la posible interrelación entre la CIA, la DEA y los presuntos dueños de Huanchaca, Edmundo Salazar es asesinado. Esta línea argumental evidencia que la desaparición física de Salazar eliminó la posibilidad de ahondar en la relación entre Huanchaca, Estados Unidos y altos funcionarios gubernamentales. En el marco de esta hipótesis, la investigación de Salazar debió haber concluido que los dueños de Huanchaca, entre los que se encontraba Jorge Roca Suárez, contaban con la cobertura de la CIA desde los primeros años de la década del 80, porque esa producción de cocaína era imprescindible para financiar las operaciones de la contra nicaragüense. El conocimiento de la DEA y la CIA acerca de Huanchaca está bien documentado desde 1980. De este concatenamiento de elementos surge la evidencia de que una de las mayores beneficiadas por el asesinato de Salazar y la consiguiente suspensión de las investigaciones fue la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Resulta evidente que la llegada al poder de Ronald Reagan abrió las puertas a una política de doble estándar que tuvo efectos graves para Bolivia. La propuesta oficial de represión a los pequeños productores, impuesta con fuertísimas presiones a los gobiernos de turno, desató una espiral represiva en las regiones productoras de coca. Mientras esto ocurría en la esfera oficial, la decisión de financiar de manera ilegal y a cualquier costo las operaciones encubiertas en Centroamérica impulsó enormemente la producción de cocaína entre los grandes capos de la droga y promovió la corrupción generalizada y las mafias en círculos políticos y militares. Durante la década del 80, Estados Unidos usó a Bolivia como fuente de producción de droga para financiar clandestinamente sus guerras anticomunistas. Lo llamativo es que esto no se produjo por el accionar de algunos sectores corrompidos del sistema, sino que nació de órdenes directas de quienes ocuparon la Casa Blanca. I did do it. I am not, as I said in my statement, at all ashamed of any of the things that I did. I was given a mission, and I tried to carry it out.